condena de Rebecca, pero se mantuvo en contacto. Su caso fue uno de los más importantes de mi carrera, me dijo en su fiesta de jubilación, no porque fuera complejo, sino porque mostró cómo la investigación paciente puede traer justicia, incluso cuando el perpetrador cree que se ha salido con la suya del asesinato. Rebecca casi tuvo éxito. Si no fuera por el tip anónimo sobre la unidad de almacenamiento, si no fuera por los avances en el análisis de torres de celular, si no fuera por la persistencia de la detective Warren, Marcus Taylor podría haber permanecido como una persona desaparecida para siempre. Rebecca podría haber continuado viviendo su doble vida, ocultando la verdad de mí y de la familia de Marcus, pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie, incluso después de años de ocultamiento cuidadoso. Al final, la necesidad de Rebecca de mantener la unidad de almacenamiento, quizás impulsada por la culpa o el amor, o la simple incapacidad de dejar ir el pasado, se había convertido en la evidencia que destruyó sus mentiras cuidadosamente construidas. A menudo me preguntaba qué habría sucedido si Marcus no hubiera sido asesinado esa noche de septiembre de 2019. ¿Habría Rebecca llevado a cabo su plan de desaparecer juntos? ¿Habría llegado a casa del trabajo para encontrar una nota diciendo que me dejaba? ¿Habría pasado el resto de mi vida preguntándome por qué mi matrimonio había fallado, nunca sabiendo sobre la aventura o la profundidad del engaño de Rebecca? De alguna manera, tan terrible como era la verdad, era mejor que vivir con preguntas sin respuesta. La familia de Marcus sentía lo mismo. Jennifer Taylor me había dicho que la incertidumbre de no saber qué le había sucedido a su hermano era casi peor que enterarse de que había sido asesinado. Al menos ahora lo sabemos, había dicho. Podemos llorar apropiadamente y seguir adelante con nuestras vidas. La unidad de almacenamiento había sido limpiada después del juicio. Las pertenencias de Marcus fueron devueltas a su familia, pero a veces me preguntaba qué había estado pensando Rebecca durante esas visitas mensuales durante 5 años. ¿Había estado llorando a Marcus o simplemente manteniendo evidencia que algún día podría ser útil? ¿Había sentido culpa por su muerte o solo arrepentimiento de que su plan de escapar juntos había fallado? Nunca lo sabría porque Rebecca nunca había ofrecido ninguna explicación más allá de sus afirmaciones de inocencia. Incluso en sus entrevistas en prisión y apelaciones, mantuvo que la muerte de Marcus había sido en defensa propia y que su ocultamiento de evidencia había sido motivado por el miedo y la confusión. Pero las bridas y la lejía contaban una historia diferente. Hablaban de premeditación y planificación, de una mujer que había decidido asesinar a su amante en lugar de arriesgarse a la exposición o el abandono. Las heridas defensivas en las manos de Marcus sugerían que se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y había intentado luchar por su vida. Rebecca había sido condenada por asesinato en 2º grado, en lugar de 1er grado porque la fiscalía no podía probar definitivamente la premeditación, pero la evidencia sugería fuertemente que había traído a Marcus a la ubicación desértica con la intención de matarlo y enterrar su cuerpo donde nunca sería encontrado. El motivo permaneció poco claro. Quizás Marcus había amenazado con exponer su aventura, quizás había cambiado de opinión sobre huir con ella, quizás Rebecca había descubierto que él planeaba tomar el dinero y desaparecer solo. La verdad murió con Marcus en el desierto de Arizona. Lo que estaba claro era que Rebecca había sido capaz de un engaño extraordinario, manteniendo una fachada de vida matrimonial normal mientras planeaba y ejecutaba un asesinato, luego pasando 5 años ocultando activamente su crimen. La mujer con la que había compartido una cama, con la que había desayunado, con la que había hecho pequeñas conversaciones sobre el trabajo, el clima y los planes de fin de semana, había sido una asesina. La realización había requerido terapia extensa para procesar. La doctora Hayes me había ayudado al entender que la capacidad de Rebecca para compartimentar su vida no reflejaba ningún fracaso de mi parte para ver a través de su engaño. Los psicópatas y sociópatas pueden ser extremadamente convincentes, había explicado la doctora Hayes. Estudian a las personas a su alrededor
y se convierten en lo que esas personas quieren ver. Viste a una esposa tranquila y devota porque eso es lo que Rebecca quería que vieras. No era real, pero estaba muy cuidadosamente construido. El aspecto más perturbador era cuán normal todo había parecido. Rebecca no había estado obviamente preocupada o inestable. Había funcionado normalmente en el trabajo, mantenido amistades, participado en actividades comunitarias. Sus compañeros de trabajo en Pickett & Associates se habían sorprendido por su arresto, describiéndola como confiable y profesional, pero debajo de la superficie había estado viviendo una vida completamente diferente. Los registros telefónicos revelaron la profundidad de su relación con Marcus. Habían hablado durante horas todos los días, enviado mensajes de texto íntimos, hecho planes detallados para su futuro juntos, todo mientras volvía a casa conmigo cada noche y fingía ser una ama de casa contenta. El juicio había revelado otros detalles perturbadores. Rebecca había investigado métodos de matar que serían difíciles de detectar. Había estudiado técnicas de disposición que retrasarían el descubrimiento de un cuerpo. Había planeado múltiples aspectos del crimen con cuidadosa atención a la evidencia forense. Esto no era un crimen pasional o un momento de pánico. Era un asesinato calculado cometido por alguien que pensó que era lo suficientemente inteligente como para salirse con la suya. El caso de Rebecca se había convertido en una especie de historia de advertencia en los círculos de aplicación de la ley. La detective Warren lo usaba en seminarios de entrenamiento para ilustrar la importancia de seguir rastros financieros e investigar inconsistencias aparentemente menores. Los pagos mensuales de la unidad de almacenamiento habían parecido insignificantes en 2019, pero finalmente habían resuelto un caso de asesinato. Sigan el dinero, la detective Warren les decía a los nuevos investigadores. Las personas pueden mentir sobre casi cualquier cosa, pero los registros financieros no mienten. Rebecca Stone Palmer pensó que estaba siendo inteligente al mantener esa unidad de almacenamiento, pero se convirtió en el hilo que desenredó toda su historia. El caso también había destacado la importancia de las técnicas de investigación modernas. Sin el análisis de torres de celular y los datos de lectores automáticos de matrículas, la conexión entre Rebecca y el sitio de entierro de Marcus podría nunca haberse establecido. La tecnología que ni siquiera existía una década antes había hecho posible resolver un crimen que el perpetrador pensó que era indetectable. La familia de Marcus había establecido un fondo de becas en su memoria, enfocándose en estudiantes de gestión de construcción en universidades locales. Habían usado el dinero de la restitución de la condena de Rebecca para financiar la beca, creando algo positivo de su tragedia. Contribuía al fondo de becas anualmente, sintiendo que era importante honrar la memoria de Marcus, aunque nunca lo había conocido en vida. Él había sido una víctima del engaño de Rebecca tanto como yo, aunque había pagado un precio mucho más alto. La beca conmemorativa Marcus Taylor se convirtió en una manera para que todos avanzáramos constructivamente. En lugar de enfocarnos en el horror de su muerte, podíamos enfocarnos en ayudar a los jóvenes a seguir la carrera que apasionaba a Marcus. Era un pequeño paso hacia la curación, pero uno importante. Jennifer Hayes y yo habíamos hablado extensamente sobre el impacto psicológico de descubrir que alguien a quien amabas era capaz de asesinar. Era una forma única de trauma que pocas personas entendían. La mayoría de las víctimas de crímenes violentos eran dañadas por extraños o conocidos. Ser victimizado por alguien en quien confiabas completamente creaba un tipo diferente de daño. No es solo la traición específica, había explicado Jennifer. Es la forma en que te hace cuestionar tu capacidad para juzgar a otras personas. Si pudiste estar tan equivocado sobre alguien con quien viviste durante 14 años, ¿cómo puedes confiar en tu juicio sobre anyone? Reconstruir esa confianza había sido la parte más difícil de la recuperación. Había tomado años antes de que me sintiera cómodo acercándome a anyone nuevamente, incluso a la propia Jennifer.
El miedo a ser engañado nuevamente era abrumador, haciendo que cada relación se sintiera potencialmente peligrosa. Pero gradualmente, con terapia y tiempo, había aprendido a separar el engaño de Rebecca de la honestidad de otras personas. La mayoría de las personas no eran manipuladoras expertas. La mayoría de las personas no tenían la capacidad emocional para mantener mentiras elaboradas durante años. Rebecca había sido una excepción, no la regla. El juicio también había revelado el grado en que el engaño de Rebecca había afectado a otras personas. Sus compañeros de trabajo se habían sentido traicionados por sus mentiras sobre trabajar horas extra cuando en realidad se estaba reuniendo con Marcus. Su hermana, que había proporcionado una coartada para algunas de las supuestas sesiones de trabajo de fin de semana de Rebecca, se sentía culpable por ayudar sin saberlo a ocultar la aventura. Incluso los amigos de Marcus, que habían sabido sobre la relación, pero no se habían dado cuenta del alcance del engaño de Rebecca, se sintieron manipulados. Rebecca había dejado un rastro de relaciones dañadas y confianza rota que se extendía mucho más allá de sus víctimas. Las personas que se habían preocupado por ella se sentían tontas por no reconocer su verdadera naturaleza. Las personas que habían confiado en ella se sentían violadas por sus mentiras. Pero también había habido conexiones inesperadas formadas a través de la tragedia. La familia de Marcus y yo habíamos desarrollado una amistad basada en nuestra experiencia compartida de ser engañados por Rebecca. Otras familias de víctimas de crímenes se habían acercado ofreciendo apoyo y comprensión. La comunidad de servicios para víctimas había proporcionado recursos y conexiones que ayudaron a todos nosotros a sanar. La detective Warren se había convertido en más que la investigadora que resolvió el caso. Se había convertido en una amiga que entendía los desafíos únicos de descubrir que alguien en quien confiabas era un asesino. Su persistencia y profesionalismo habían hecho posible la justicia, pero su compasión había hecho posible la curación. El caso nos había cambiado a todos de diferentes maneras. La familia de Marcus había aprendido a encontrar significado en la tragedia a través de su fondo de becas y trabajo de defensa de las víctimas. La detective Warren se había convertido en una investigadora más efectiva al comprender la importancia de la revisión de casos fríos y el avance tecnológico. Yo había aprendido a reconstruir la confianza y encontrar el amor nuevamente después de una traición profunda. Incluso la condena de Rebecca había servido para un propósito más allá de la justicia para Marcus. Su caso se había convertido en una herramienta de enseñanza para las fuerzas del orden, ayudando a entrenar a investigadores para reconocer patrones de engaño y seguir rastros de evidencia aparentemente menores. También había aumentado la conciencia sobre los perfiles psicológicos de los perpetradores que mantienen fachadas elaboradas mientras cometen crímenes graves. La unidad de almacenamiento que había contenido las pertenencias de Marcus ahora estaba alquilada por alguien más, probablemente alguien que no tenía idea de su historia. Pero para aquellos de nosotros involucrados en el caso, siempre sería recordada como la pieza clave de evidencia que llevó a un asesino ante la justicia. Los pagos mensuales de Rebecca para mantener esa unidad habían sido su perdición, pero también revelaron algo importante sobre su psicología. Durante 5 años no había podido dejar ir completamente a Marcus o la evidencia de su relación. Ya fuera impulsada por el amor, la culpa o la simple incapacidad de enfrentar la realidad, finalmente había asegurado que la justicia prevalecería. El tip anónimo que llevó al descubrimiento de la unidad de almacenamiento había venido de un ex empleado que recordaba las visitas regulares de Rebecca y pensó que eran sospechosas. Esa persona había tomado la decisión de presentarse incluso años después del hecho, demostrando que los ciudadanos preocupados aún podían marcar la diferencia en la resolución de casos fríos. Todos estos factores se habían unido para resolver un crimen que de otra manera podría haber permanecido sin resolver para siempre. La creencia de Rebecca de que había cometido el asesinato perfecto había sido socavada por la tecnología,
la persistencia, la responsabilidad cívica y su propia incapacidad para borrar completamente la evidencia de sus crímenes. El caso sirvió como un recordatorio de que la verdad tiene una manera de salir a la superficie incluso después de años de ocultamiento cuidadoso. La familia de Marcus Taylor había encontrado las respuestas que necesitaban. Rebecca Stone Palmer había sido responsabilizada por sus acciones, y aquellos de nosotros que sobrevivimos habíamos encontrado maneras de reconstruir nuestras vidas sobre una base de honestidad en lugar de engaño. Los años tranquilos de mi matrimonio con Rebecca habían terminado con su condena y encarcelamiento. Pero la vida que construí después, fundada en la verdad y la conexión genuina, había demostrado que la curación era posible incluso después de la traición más profunda. Rebecca probablemente pasaría el resto de su vida en prisión, lo que parecía apropiado para alguien que había elegido el asesinato sobre la honestidad, el ocultamiento sobre la confesión. Pero el resto de nosotros habíamos elegido diferente. Habíamos elegido la verdad, la curación y el trabajo difícil de seguir adelante. Y al final, esa elección había marcado toda la diferencia.